Ya empezó el tiempo de amenazarnos el calor, hermanos. Ok, bueno. Tengo el deseo de hacer esta lección más breve de lo normal, cualquier cosa que eso signifique, porque me gustaría, hermanos, que nos despidamos con alguna oración de 3 hermanos, 4 hermanos, que hagamos una oración para volver a poner esta situación que estamos viviendo en las manos del Señor. No hay que dejar de clamar, no hay que dejar de buscar, hermanos, pero tengo que confesar que mi corazón está alegre. Ver que hoy tuvimos problemas con las sillas me puso alegre. Es el primer problema que me pone alegre, el problema de las sillas. Escuchar las pláticas de algunos hermanos, los comentarios. Realmente estoy sorprendido con el Señor. Esto todavía no acaba y hay que seguir alertas, pero creo que Dios está guardando la iglesia, sosteniéndola, protegiéndola. Así que empecemos a darle gracias a Dios por eso y encomendemos este estudio en las manos del Señor y comencemos así. Padre, venimos a darte las gracias como iglesia, Señor, porque nuestro corazón ha sufrido en esta semana, Padre. Nuestro corazón ha sufrido, ha habido temores, pero hoy, Señor, nos has dado una alegría del corazón, o muchas alegrías del corazón. Sabemos que la batalla no acaba todavía, porque Satanás seguramente no estará todavía contento. Pero Padre, esto nos ha dado fuerzas para seguir la semana en la batalla. Gracias, Señor, por tantas personas que trajiste hoy. Señor, incluso algunas personas que faltaron, Padre, por situaciones diferentes, adversas. Aún así, Señor, este local estuvo lleno, repleto. Gracias, Señor, porque hay un amor en la iglesia, Padre, que a lo mejor ya existía desde antes, pero ahora lo sentimos más. Hay una preocupación de los santos, Señor, de cuidarse, de amarse. Gracias te damos, Padre, por este sentir, Señor, este amor. Padre, gracias, Señor, por el discernimiento que has dado, Señor. Sabemos que no ha sido una prueba sencilla, pero has dado discernimiento, Padre, a los hermanos, para poder, Señor, juzgar con justo juicio. Síguenos ayudando, Padre, y haz crecer esta iglesia, Señor. Padre, ahora vamos a pedir con más valor. Ya no solo pedimos que nos guardes, hazla crecer, multiplícala al doble, Señor. Deja que seamos 500, Señor, en algunos meses, un par de años, que podamos ser incluso 500 personas. ¿Por qué no, Señor? Si has traído esto para limpiarnos, para santificarnos, para mostrarnos pecado, para mostrarnos, Señor, que no somos nada, bendito seas por eso, Señor. Hazla crecer, hazla madurar. Haznos, Señor, crecer en número y crecer en amor y crecer en santidad. Padre, gracias porque después de esta semana, Señor, con tantos temores, tantas luchas, tenemos ahora ánimo, Señor. Gracias, Padre. Ahora te ruego que en este tiempo de la catequesis seas tú con nosotros.
Señor, que tú bendigas este estudio que es un poco complejo, pero que sea de edificación y de consuelo para tu pueblo. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, vamos a comenzar por leer las dos preguntas de nuestro catecismo. Hoy estamos en el domingo 13º, en el domingo 13, y nos toca considerar las preguntas 33 y 34. Yo voy a leer la pregunta y todos juntos, como cuando les pregunté si tenían calor, vamos a responder, leer la respuesta juntos, ¿ok? Dice así la pregunta 33. ¿Por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Respuesta: porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios, pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. Pregunta 34. ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? Respuesta: porque rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. El catecismo va a tratar en este domingo 13, va a tratar los últimos dos nombres que el credo de los apóstoles le da a Cristo. A ver, vamos a refrescar nuestras memorias. Lo que hemos estado viendo en el catecismo es la doctrina de Cristo desde hace unas semanas. ¿Y con qué comenzamos? ¿Quién recuerda? ¿Con qué comenzamos a ver la doctrina de Cristo en el catecismo? ¿Alguien recuerda? Con los nombres de Cristo. Porque el credo de los apóstoles nos da 4 nombres y 2 de ellos ya los vimos. ¿Cuáles son esos 2 nombres que ya vimos? Jesús, que significa: Él salvará a su pueblo de sus pecados, y Mesías. Mesías. ¿Y qué significa Mesías? El ungido de Jehová. Hoy vamos a considerar otros 2 nombres, porque el credo de los apóstoles dice: y creo en Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Su único hijo, ese es el tercer nombre, o su unigénito hijo, nuestro Señor, segundo nombre. Hoy vamos a considerar 2 nombres de Cristo: Hijo unigénito y Señor. Hijo unigénito y Señor. Comencemos por Hijo unigénito. De hecho, creo que va a ayudar incluso ser breve, porque hay algo de complejidad aquí, así que vamos a esforzarnos aquí lo más que podamos y después vamos a descansar pronto de este esfuerzo. Y es que la pregunta 33, que dice: ¿por qué es llamado Hijo unigénito si nosotros también somos hijos? Esta pregunta ha tenido algo de controversia. De hecho, al revisar algunas otras traducciones que se han hecho del del catecismo, algunos no traducen así, no traducen diciendo ¿por qué se llama a Cristo unigénito? Sino dicen: ¿por qué llaman a Jesús el único Hijo? El único Hijo. Pero pienso que esta
traducción, esta traducción de único hijo no es de acuerdo a la historia ni de acuerdo a la teología. Es apropiado que llamemos a Cristo unigénito y no único. ¿Por qué? Históricamente, ¿por qué? Bueno, ¿quién recuerda en qué idioma se escribió el catecismo de Heidelberg? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda? Alemán y latín. Y cuando nosotros vemos el nombre que los autores del catecismo le dieron a Jesucristo aquí, es justamente unigenitus, y no la otra palabra en latín como unicus. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la importancia de este nombre? Teológicamente, históricamente es el mejor nombre, porque el catecismo que fue hecho que se escribió en latín, utiliza este lenguaje. Pero teológicamente, ¿por qué es importante? Abran sus Biblias brevemente en Juan capítulo 1. Y hoy quiero mostrar la diferencia entre llamar a Jesús único hijo y llamar a Jesús unigénito hijo. Hermanos, nuevas traducciones están rehusando a llamar a Jesucristo unigénito. Lean conmigo el versículo 14, por ejemplo. Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué es lo que están haciendo algunas traducciones? Algunas traducciones están empezando a traducir el único hijo. O sea, lo leerían algo así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único del Padre. El Hijo único del Padre. O lean conmigo el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo. Esta es la forma en la que lo están traduciendo. El único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, ¿es lo mismo llamar a Jesús único que unigénito? La respuesta es no, y debemos enfatizar que Jesucristo no solo es único en un sentido, sino que es único porque es unigénito del Padre. ¿Cuál es la diferencia? Déjenme ser lo más claro posible. Arrio no hubiera estado en contra en llamar a Jesucristo Hijo único. ¿Sabían eso? Arrio, el hereje del año 300, no hubiera estado en contra en llamar a Jesús único, pero sí estaba en contra totalmente en llamar a Jesucristo unigénito. ¿Por qué? Miren, si decimos que Jesucristo es único, Arrio está de acuerdo, porque Arrio puede decir que Jesucristo es la criatura más excelsa de todas. En un sentido, no hay nadie como Jesús.
a ver, vamos a intentar pensar esto un momento. En verdad no hay nadie como Jesús. Si Jesús es la criatura más exaltada de todas, como decía Arrio, ¿eso hace realmente a Jesucristo único? Hermanos, miren, si Cristo fuera la criatura más exaltada de todas, más exaltada, pero es criatura, en realidad, ¿qué tan único es? Puede ser muy exaltado. Déjenme decirlo así. La reina de Inglaterra es única en un sentido, no solo por su tanto tiempo que vive, pero pues por su posición, su estatus. Pero hermanos, al final es una criatura, ¿no es cierto? Al final no tiene demasiadas diferencias con nosotros. Come, duerme, hace toda su vida como cualquier ser humano. Ok, si Cristo es la criatura más exaltada, a lo mejor sí lo hace superior a los hombres en un sentido, pero todavía es criatura. Ahora, en la iglesia temprana, ellos dijeron, es cierto, Jesucristo es único, pero la razón por la que es único es porque es el unigénito. Unigénito. La palabra griega que se utiliza aquí en Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18, es la palabra llamada monogenes. Monogenes. Y su mejor traducción es hijo unigénito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace a Jesucristo diferente a nosotros? Leamos la respuesta. Leamos la respuesta de nuestro catecismo. ¿Por qué se llama a Jesús unigénito, hijo de Dios, si nosotros también somos hijos? Hermanos, ¿cuál es la razón? La razón está, dice el catecismo, en que Jesucristo es llamado hijo eternamente y es hijo natural de Dios. Es unigénito, o sea, decir que Jesucristo es unigénito quiere decir que es el único engendrado del Padre. El Padre engendra eternamente al Hijo de su misma esencia. Por eso dice en el Salmo capítulo 2, yo te he engendrado hoy. Y esta doctrina no es nueva para ustedes, la he expuesto al menos 2 o 3 veces en nuestra historia como iglesia. Y la doctrina enseña que el Padre engendra eternamente al Hijo. Esto no es un engendrar humano, no es un engendrar material, es un engendrar espiritual. Es algo que está más allá de nuestras mentes. Pero el punto es esto, que cuando el Padre engendra al Hijo, lo hace eternamente y por lo tanto, escuchen esto hermanos, y aquí, con esto acabo esta explicación quizá compleja, pero es importante que lo tengamos en la mente. La razón por la que solo Cristo es llamado unigénito, porque solo Cristo es engendrado del Padre, lo cual significa que solo Cristo participa de la naturaleza divina. Nosotros podremos gozar del nombre de Cristo como hijos de Dios, pero nunca podremos ser llamados unigénitos. Porque para ser llamados unigénitos tendríamos que ser engendrados de la misma esencia del Padre, ¿sí?
Para ser llamados unigénitos tendríamos que ser como Cristo, engendrado de la misma esencia del Padre, lo cual diría que eternamente hemos sido engendrados y que somos seres divinos, algo que es blasfemo. Jesucristo es el unigénito porque es el único que es engendrado de la naturaleza divina del Padre. Y solo por repetir y no dejar ninguna duda en ninguna cabeza entre nosotros, esto no quiere decir que Jesucristo es una criatura, porque si participa de la misma esencia del Padre, entonces es como el Padre eterno, ¿sí? Esto no quiere decir que Jesucristo tiene un principio, porque la esencia del Padre, la esencia divina, no tiene un principio. Jesucristo es engendrado del Padre, lo cual significa solamente que la relación entre el Padre y el Hijo es de filiación. Ok, ya no los voy a enredar con esto. Vayamos al catecismo para concluir este primer punto. ¿Por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios, si nosotros también somos sus hijos? Respuesta: porque Cristo es el eterno y natural Hijo. Ahí está, hermanos. Toda esa respuesta compleja que les he dado y les he quitado esos 15 minutos de su vida, es para decir esto: Cristo es único porque es unigénito. Y hermanos, ese nombre es intransferible. Nunca seremos unigénitos porque eso nos haría divinos. Es algo, déjenme usar un término teológico para explicar esto. Esto es una propiedad intransferible, incomunicable. El Hijo, es unigénito y solo Él es el unigénito del Padre. Nosotros, por el contrario, somos llamados hijos por gracia. Cristo es llamado hijo. ¿Cristo es llamado unigénito de Dios por gracia? No, por naturaleza, ¿verdad? Porque el Padre engendra al Hijo libre y necesariamente. El Padre engendra al Hijo libre y necesariamente. Es algo que hace libre y necesariamente en cada momento. Pero nosotros somos llamados hijos por gracia. No solo, hay varias veces que la palabra hijos se da. Por ejemplo, los ángeles son llamados hijos de Dios. Adán es llamado hijo de Dios. Creo que puedo ayudar aquí un poquito con explicar la supremacía y diferencia de Cristo con nosotros a través de Adán. Adán en Lucas es llamado hijo de Dios. Pregunta: ¿era Adán llamado hijo por gracia o por naturaleza? Por gracia, bien. Incluso cuando no había pecado, sí, porque Adán era una criatura. Y el hecho de que Dios el Padre se relacionase con él como hijo era un acto de condescendencia, dice nuestra confesión de fe. Era un acto de condescendencia, era un acto de favor. De la misma manera, nosotros somos llamados hijos de Dios por gracia. Ahora, a diferencia de Adán, la gracia que Dios mostró a Adán era una gracia de condescendencia, pero la nuestra era una gracia salvífica. ¿Sí?
para que fuésemos llamados hijos de Dios, Dios tuvo que hacer algo en Jesucristo. Y debido a ello es que nosotros podemos ser llamados hijos. Abran sus Biblias, bueno, ahí la tienen en Juan capítulo 1. Versículo 11 en adelante. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean aquí la palabra, les dio potestad. O sea, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Continúa, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? La respuesta es por al menos dos aspectos, hermanos. Uno, porque hemos sido adoptados legalmente. Y dos, porque hemos sido transformados espiritualmente como sus hijos. Legalmente, Dios ha hecho un acto de adopción. Nos ha declarado sus hijos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos declarados sus hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados. El Padre pone su nombre en nosotros. El Padre nos da la autoridad, la potestad de ser llamados sus hijos. Pero hermanos, en la adopción otra cosa pasa. Y es que nuestros corazones son transformados de acuerdo a la imagen de Cristo, pues Él es el primogénito entre muchos hermanos. Cuando somos adoptados, no solo hay digámoslo así, un documento de adopción. Hay también una transformación interna en donde ahora nos comportamos como hijos de Dios. Nos comportamos como sus hijos. Y esto lo logró nuestro Señor Jesucristo cuando en esta vida vino para obedecer, morir, resucitar, y entonces, siendo declarado hijo de Dios con poder, nosotros en unión con Cristo participamos de esa adopción. Y aquí los tengo que revolver tantito, pero es necesario. A veces los revuelvo sin que sea necesario, pero hoy sí es necesario. ¿Por qué? A ver. Y creo que para algunos no va a ser nuevo esto, pero es importante estar repitiendo esto en nuestra teología. Cristo es declarado, Cristo es hijo de Dios de dos formas. Una, como el unigénito hijo. Hermanos, eso manifiesta su divinidad, ¿no es cierto? Unigénito es un nombre que le pertenece a Cristo que manifiesta su divinidad. Porque recordemos, unigénito quiere decir que es el único engendrado del Padre de la misma esencia, engendrado eternamente. ¿Ok? Entonces, Cristo es hijo en ese sentido, en que es unigénito. Pero hay otra forma en la que Cristo es hijo. ¿En qué forma? En aquella forma en la que Adán no pudo serlo. A ver, Adán es puesto en el jardín y es llamado hijo de Dios. Pero Adán iba a ser probado por un tiempo a fin de que en su obediencia él manifestara que Dios era su padre. Y una vez que pasase ese tiempo de prueba y dificultad, Adán iba a ser confirmado como hijo de Dios. Pero Adán falló. Bueno, Israel es llamado hijo de Dios en el Antiguo Testamento.
Y Israel, como Adán, fue probado en el desierto. Pero ¿qué pasó con Israel? Falló. Dios lo sacó de Egipto. De Egipto saqué a mi hijo, pero volvió a fallar. Bueno, Cristo viene. Y Cristo es declarado en el día de su bautizo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan otra vez el tema del hijo, hijo, hijo? ¿Qué pasa una vez que es bautizado? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? ¿Quién recuerda? Es tentado. Así como Adán estaba en un tiempo de probación, así como Israel pasó por el desierto, el día que se declara a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Espíritu Santo ¿han visto eso en Lucas? ¿Qué es el Espíritu Santo? La palabra griega que se utiliza ahí es una palabra que dice: lo empujó, lo aventó al desierto. ¿Para qué? Para que Cristo fuese probado. Hermanos, y a través de su vida, Él confirmó, Él obedeció. Y entonces, abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Y entonces fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Bueno, ya lo dije, pero de todos modos abran sus Biblias en Romanos 1. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. A ver, vamos a hacerle preguntas al texto. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios Jesucristo? En el día de la resurrección. O sea, vean esto. Jesucristo vino como un sustituto, como aquel que vino a hacer lo que Adán no pudo. Adán debía ser hijo, debía obedecer. Y una vez pasase el tiempo de obediencia, sería declarado Hijo de Dios y entonces ocurriría el gran matrimonio. El Padre vendría con su pueblo y no se separarían nunca más. Y entonces esa es la gran promesa, hermanos, de Ruth. Esa es la gran promesa de el Antiguo Testamento. Y yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Bueno, Cristo pasa durante su vida siendo tentado de diferentes maneras. Él obedece al Padre, Él cumple todos los mandamientos. Llega el momento de su muerte, se da en obediencia. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. O sea, aquí está. En lo que Adán no pudo ser confirmado, Cristo sí fue confirmado. Cristo es levantado de los muertos y de esta forma dijo: este es mi Hijo. Adán falló, Israel falló, pero este es mi Hijo. Este es quien ha vivido de acuerdo a mi palabra. Este es quien ha vivido de acuerdo a mis mandatos. Y hermanos, por esa declaración, Jesucristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, ahora nosotros unidos a Él somos declarados entonces hijos. Solo por eso Él vino a ser declarado hijo para que tú y yo pudiéramos. A ver, hermanos, Cristo no necesitaba esto. Hablando, la segunda persona de la divinidad no necesitaba esto, hermanos. La segunda persona de la divinidad es unigénito eternamente. Cristo se encarnó para ser declarado Hijo de Dios para nosotros. Por eso yo sé que a algunos les puede resonar católica estas palabras, pero estas palabras son hermosas. Pro nobis. Así es como debemos entender todo el ministerio de Cristo. Pro nobis. Para nosotros.
Se encarnó para nosotros, obedeció para nosotros, fue declarado Hijo de Dios para nosotros. Hermanos, nosotros, si queremos gozar de ese gran matrimonio donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, necesitamos obediencia perfecta, necesitamos una cuenta limpia, obedecer todos los mandatos. No podemos, por eso Él descendió del cielo para obedecer como hijo, y ahora que ha obedecido, nosotros somos hijos por gracia. Entonces esas son las dos formas en las que Cristo es declarado Hijo de Dios. Déjame terminar esta primera sección, esta primera pregunta, preguntándote esto. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo para que seas declarado hijo de Dios? ¿Le has recibido? Y no estoy hablando de levantar la mano y hacer tu oración en el que alguien está tocando tu corazón y todas esas cosas. Pero, ¿lo has recibido por la fe? A veces ya es difícil usar estos textos porque fueron tan maltratados que se pueden malentender. Pero hermanos, ahí está Juan. A todos los que le recibieron. Déjame entonces usarlo así. ¿Le has recibido? ¿Le has recibido? ¿Lo has declarado tu Salvador? ¿Has dicho, tú eres el Salvador de mis pecados? Si es así, somos hijos de Dios. Si tú no lo has recibido y lo rechazas, no eres hijo de Dios. Y la única opción es esta: eres hijo del diablo, porque no hay más. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay medias tintas en esto. Esto debe hacer mover a las personas que nos visitan, a nuestros queridos familiares, para hacerles ver que venir a la iglesia y no ser cristiano no los hace medios hijos de Dios. A menos que le recibas, a menos que creas en Él, no eres hijo de Dios. Y por el contrario, todavía eres hijo de el diablo. Esto lo digo para urgirte a recibir a Cristo. Esto lo hago para recordarte. Sí, si incomoda un poco está bien, no pasa nada. Pero no está bien que estemos pasando el tiempo y estemos acomodados como si fuéramos medios hijos de Dios o algo así. No, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Ahora, si somos hijos por gracia, hermanos, ¿estamos manifestando que somos hijos de Dios? ¿Estamos manifestando que somos hijos de Dios? ¿Nuestra conducta, nuestro caminar testifica? Porque el apóstol Pedro nos llama a comportarnos como es digno del Evangelio. Nos llama a comportarnos como Cristo, el Hijo por excelencia, a seguir sus pasos, a caminar como Él camina. Hermanos, ¿estamos fomentando la imagen de Cristo en nuestra vida? ¿Estamos creciendo, como dice la Escritura, en mansedumbre? ¿Estamos creciendo en misericordia? ¿Estamos creciendo en un corazón puro, limpio, pacificador? ¿Estamos creciendo, hermanos, en el fruto del Espíritu? Hermanos, hermanas y hermanos, este es el gran propósito de nuestra vida. El gran propósito de nuestra vida es crecer a la imagen de Cristo cada día. Es levantarnos, buscar la palabra para poder resistir las luchas que tendremos por delante. Yo a veces le digo a mi esposa, tienes las hijas que tienes para moldearte a Cristo.
faltaba algo por ahí. Esas hijas y esos hijos, niños, esos papás, son para moldearnos. Hermana, ¿es esposo? Sí, yo sé que es esposo, hermana, pues. Pero fue para moldearnos a Cristo. Hermanos, esa esposa, aquí es con cuidado, ¿verdad? Pero todo obra a fin de moldearnos a Cristo. Hermanos, lo digo porque a veces parece que hemos perdido el propósito o que nos desviamos y empezamos a caminar esta vida olvidando que esta es la gran razón de todo lo que viene y de todo lo que nos acontece, moldearnos a la imagen de Cristo, porque ese es el gran propósito de Dios. Hermanos, ¿no nos estamos comportando como hijos? Arrepintámonos. Hemos dado un mal testimonio y no nos comportamos de acuerdo a cómo deberían vivir los hijos. Hay que arrepentirnos, hay que buscar la gracia y hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿de qué necesitamos para ser mejores hijos de Dios? De Cristo, de su gracia que derrama a través de los medios de la gracia, a través de los cuales nos fortalece y nos va forjando. Sí, de manera que en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los hijos, todo va obrando para bien, a fin de que Él sea forjado en nosotros. Muy bien. Acabo meditando brevemente en el nombre Señor, y digo brevemente porque lo vamos a ver después. Sí, en verdad es breve, aunque no lo crean. Repasemos la pregunta nuevamente. ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? Así cantamos en el credo, ¿no es cierto? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Ahí deberíamos, creo que, ser más precisos y decir su unigénito Hijo. Y como dije, importa el nombre, hermanos, importa. Además que en griego, el credo, que fue originalmente en griego, es monogenes. Así que vamos a ver qué podemos hacer ahí para cantar: creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Este es el último nombre, nuestro Señor. ¿Qué significa? ¿O por qué lo llamamos así? Hermanos, esta respuesta me exhortó tan solo con leerla. Escuchen: porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, nos liberó del pecado y la tiranía del diablo, y nos compró cuerpo y alma para ser suyos. A diferencia de la primera pregunta, esta no está tan llena de aspectos teológicos, o al menos no los tocaremos por ahora. La palabra Señor tiene una connotación divina y tiene una connotación mesiánica. A ver, Cristo es Señor en virtud de ser Dios, ¿cierto? Él es Señor por ser el creador, por ser el que sustenta el mundo. De manera que hoy, si tú no lo llamas Señor, no es porque no sea tu Señor, es tu Señor. Porque es tu creador, es el que te sostiene, es el que te da la vida, y por lo tanto es tu Señor. Pero aquí está hablando de aquellos que le llaman, como dice el Salmo, voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. O sea, aquellos que declaran voluntariamente: tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Y la pregunta es: ¿por qué lo llamamos así? Bueno, porque Él nos libró del pecado y de la tiranía del diablo y nos compró. Dice Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos rescató. No solo nos libró, además nos rescató
Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y habiéndonos rescatado y comprado con su propia sangre, nos debemos a Él. Hermanos, esto implica que no somos nuestros. Si hemos sido comprados por precio, entonces glorificar a Dios con vuestros cuerpos mortales. Si alguien nos rescató, ya no tenemos propiedad sobre nosotros. Ya no venimos a avanzar nuestro reino personal, nuestros propósitos personales, sino ahora nuestra meta y nuestro deseo es avanzar el reino de Cristo. Hermanos, esto tiene implicaciones prácticas. Si hemos sido comprados por precio, la pregunta es, ¿estamos viviendo como esclavos del Señor? ¿Saben que era una de las palabras favoritas del apóstol Pablo? Nosotros lo leemos de una forma, creo que suavizada, en nuestra Reina Valera 1960. Pero Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Así es como saluda Pablo, esclavo de Jesucristo. Hermanos, y la connotación de esclavo para el tiempo de Pablo no era una de empleado de Jesucristo, ¿sí? Esclavo era uno que estaba a la disposición del Señor. La pregunta es esa, hermanos. ¿Está clara en nuestra mente que somos esclavos de Cristo? Es una forma en la cual nos despertamos día a día, entendiendo, hermanos, que venimos a servirle a Él, a morir para Él, a entregarnos para Él. Hermano, ¿qué tal está tu devoción y tu entrega para el Señor del día a día, hermano? ¿Cómo está tu entrega y devoción del día a día? Él nos llama a meditar en su palabra. ¿Cómo está tu devoción a su palabra? Yo sé que nos acercamos a la palabra porque la amamos y porque nos deleitamos. Pero hay días, hermanos, que va a haber dificultad. Esos son los días que hay que recordar. No solo voy a tu palabra porque la amo y me deleito. Voy también porque tú me ordenas y tú eres el amo y Señor. Esto tiene implicaciones en cómo organizamos nuestra vida, cómo pasamos nuestro tiempo, cómo organizamos nuestro hogar. Creo que me platicaba esta semana Cari de algo que leía de cómo debía entender la mujer que su propósito era simplemente hijos prestados. La mujer y la familia tiene hijos prestados con el único propósito de prepararlos para ese reino y después dejarlos ir para avanzar el reino. Hermanos, esto tiene implicaciones, como dice el apóstol Pablo cuando dice: no os enredéis en los negocios de esta vida, porque aquel que ha sido tomado por soldado no se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, esto incluso me exhortaba en estos días. Ser del Señor y pertenecer a su reino nos debe hacer recordar que estamos en pie y debemos permanecer de pie incluso cuando la guerra es dura. Hay veces que el corazón cobarde quiere entrar en nuestros corazones. Pero si tenemos un Señor, ¿qué deberían hacer con aquel soldado que en medio de la batalla deja las filas y se va? Es un traidor. Es un traidor. Y debería ser castigado como traidor. Bueno, la Escritura dice eso, que el asalariado ve el lobo y se echa a correr.
Pero si entendemos que tenemos un Señor, debemos permanecer en la fila de batalla, sabiendo que venimos a honrar y a servir, hermanos, a aquel que nos compró. Ya no somos nuestros. Y termino con esto. Y estos nombres son inseparables. No puedes elegir que Jesús es tu Salvador o el Mesías y que no es el unigénito Hijo, o que no es tu Señor. No puedes partir a Cristo en partes. Lo es todo. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Hermanos, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a pensar a este concepto de Jesús el Señor? Creo que necesitamos recordarlo más frecuentemente. En medio de este mundo, en medio de esta feria de las vanidades, necesitamos recordar que tenemos un Señor, tenemos un amo. Amigo, y tú que estás fuera de Cristo, este nombre tiene algo muy solemne que decirte. Porque hoy te he dicho que Jesús es tu Señor, lo confieses o no. Mi punto es, lo confesarás tarde que temprano. Mejor que sea temprano. Mejor ven ahora y ofrécetele voluntariamente. Confiésalo como tu Salvador y confiésalo como tu Señor. Porque si no lo haces, de todos modos algún día lo harás, pero con vara de hierro. Porque toda lengua confesará, toda boca declarará que Jesús es el Señor. Es que Él es el Señor. Es que Él vino para rescatarnos. Y dice Filipenses capítulo 2, que ahora ha sido exaltado sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Lo vas a hacer, pero aquel día será con vara de hierro, con espada de justicia. Ven pronto, mientras que el Señor envía mensajeros de paz para decirte, reconcíliate con Dios. Ahora el Señor ha enviado sus mensajeros para decir a los hombres, el día del Señor viene, el día del juicio se acerca, pero Él te ofrece paz. Ven a Él. Y si no lo haces, espera el juicio por venir. Perdí la noción del tiempo y no sé si fue breve como pensaba. Qué rápido responden, hermanos. Pero bueno, voy a hacer una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Irán y a nuestro hermano Carlos después, si pueden hacer una oración en voz alta. Yo oro, después hermano Irán, después hermano Carlos. Orar por esto, por la situación, que Dios nos dé gracia, que abra puertas y demás, que nos mantenga unidos. Y después, sí tenemos un himno, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Después un himno más. Ok. Déjenme hacer una oración por el tema y nuestros hermanos levantarán una oración después. Padre, gracias por estos nombres que hemos contemplado, preciosos nombres de tu Hijo Cristo, bendito Salvador. Señor, déjanos entender mejor hoy cómo Cristo es único, Hijo unigénito, gran Creador y Señor, tan bello, tan hermoso, tan único, eternamente y por los siglos, Dios de Dios. Y vino por nosotros los pecadores. Oh Señor, ¿qué pensamiento es este? Alto es, Señor. Si enumerásemos tus misericordias, no las podríamos contar. Padre, qué misterio, qué grande misterio. Que tu Hijo, el eterno Dios, vino para hacernos hijos del Padre. Oh Señor, gracias te damos.
Déjanos vivir y mostrar más nuestra filiación, mostrar más que somos tus hijos. Te pido, Padre, que sigas obrando en nuestros corazones. Gracias por ayudarnos a entender que Jesús es el Señor. Señor, y te encomiendo a tu pueblo en tus manos. Síguenos formando a la imagen de Cristo y ayúdanos a seguir creciendo. Padre, en tus manos encomiendo este tiempo. Amén. Señor, seguimos pidiendo que por tu gracia derrames ese espíritu, Señor, del que leíamos en Zacarías, ese espíritu de gracia y de oración. Vemos por la fe aquel que ha sido traspasado, vemos a Cristo, Señor, guiándonos como iglesia. Te pedimos, Padre, que nos des una mayor unidad, un mayor amor. Señor, que esto sirva para nuestro bien, trae lecciones a nuestro corazón, trae un santo temor también, Señor. Ayúdanos como iglesia a seguir perseverando, Padre, que podamos seguir viendo de tus misericordias. Gracias por llenar nuestra reunión en esta mañana. Señor, obra, por favor. Dependemos de ti, Señor, nos debemos a ti. Seguimos pidiendo que nos sostengas por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, como oraba mi hermano ahora, Padre, por tu grande fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, porque nos sigues sosteniendo y porque confiamos en que tú nos seguirás fortaleciendo, Señor, sosteniendo en toda este peregrinar, Dios, de tu pueblo. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti.